Bien, hermanos, iremos ahora a la palabra de nuestro Dios. Les invito a ir conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 22. San Lucas, capítulo 22. Leeremos los versos del 15 al 20. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Desde el verso número 15 dice la palabra de nuestro Dios, y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, Padre, por las bendiciones que ya hemos recibido, Padre, durante este tiempo hasta aquí, oh Dios. Y ahora te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Cuánto la necesitamos en nuestras vidas, oh Dios. Te rogamos, Padre, como siempre, que podamos darla y recibirla a través de la iluminación, la dirección, el discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Necesitándote, Padre, en esta hora, procurando tu misericordia, oh Dios. Has sido Padre de tus promesas, buscando tu rostro con el perdón de nuestros pecados y con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo, vamos a celebrar hoy, primer domingo del mes, la cena de el Señor. Y el Señor bien le dijo a los discípulos: «Haced esto en memoria de mí». Y mis hermanos en Cristo, vamos a recordar la gloria de nuestro Señor Jesucristo en sus diferentes aspectos. Vamos a recordar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos en Cristo, la gloria moral de su vida proclama su total santidad. Proclama su total santidad. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Verso 14 dice: «Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Aquel verbo fue hecho carne. Eso nos lleva, mis hermanos en Cristo, al primer texto que aparece aquí en este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Vamos a leer los siguientes 4 versos. Donde dice la Escritura: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis hermanos en Cristo, el término que aparece aquí, cuando dice en el principio era el verbo, es logos en el original griego. Palabra que se emplea como título
del Hijo de nuestro Dios. Traduciéndose verbo, Él es la expresión total del Dios del cielo. De hecho, hay varios términos para palabra, mis hermanos, pero logos es la palabra más profunda, más plena e inclusiva. Es la revelación, mis hermanos, de lo que está en Dios, en su naturaleza y carácter, su amor, sus caminos. En resumen, todo lo que se comunica de parte de nuestro Dios. Dice aquí la Escritura, en Él estaba la vida. Mis hermanos, el término que se emplea en el original griego para vida es zoe, con Z. Se emplea en este Evangelio de Juan alrededor de 36 veces. Contrario al término bios. Bios indica lo que es la vida biológica. Zoe se refiere a la vida que proviene de arriba, vida eterna. Eso fue lo que Él vino a traer, mis hermanos, la vida de Dios. Y esa vida es eterna. ¿Recuerdan el texto que siempre llamamos el corazón de la Escritura? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es decir, el Padre lo envió con ese propósito. Así pues, Zoe se refiere a la vida que proviene de arriba, vida eterna, y como bien dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Este Evangelio según San Juan, capítulo 10 y el verso número 10. Ahora, mis hermanos, Cristo es la revelación de Dios. Y por eso Él trae iluminación a nuestras vidas. Dice la Escritura aquí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ciertamente, mis hermanos, Él venció al príncipe de las tinieblas sobre el monte Calvario. La angustia de Getsemaní fue profunda, fue grande, mis hermanos, en Cristo. No hay angustia como esa. El clamor que brotó de lo más profundo de nuestro Salvador es algo que nosotros no podremos nunca llegar a entender en sí. Digo, la magnitud. El santo se iba a vestir con nuestro pecado, mis hermanos. La agonía fue grande, porque esto iba a implicar separación para con el Dios del cielo, para con su Padre celestial. No hay comunión entre las tinieblas y la luz, mis hermanos. No hay comunión entre el pecado y la santidad de Dios. El clamor que Él levantó en el huerto de Getsemaní cuando Él dijo, pasa de mí esta copa, se refería a eso, mis hermanos. No a los sufrimientos físicos por los cuales iba a pasar. Sino, mis hermanos, era el verse sobre esa cruz y verse separado de su Padre Celestial por primera vez, de eternidad a eternidad. Y por eso fue que clamó en esa cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero mis hermanos en Cristo, cuando Él clamó en el huerto de Getsemaní y dijo, no mi voluntad, sino la tuya, es porque efectivamente Él vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial y por encima de todas las cosas, mis hermanos, y por encima del amor que Él demostró para con nosotros, el deseo del corazón del Señor fue el de glorificar a su Padre. Revelar la totalidad de su Padre Celestial. Y así lo hizo sobre el monte Calvario. Así pues, mis hermanos, cuando Él dijo al final consumado, no solamente estaba hablando acerca de haber llevado a cabo la salvación nuestra, sino haber cumplido el deseo de su Padre Celestial. Sí, mis hermanos, Cristo es la revelación total de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, verso número 9. Cristo es la plenitud. Y como dice esa carta a los colosenses, en Él estamos completos. Quiero regresar por un momento a este primer verso, el primer capítulo del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener, mis hermanos, con las tendencias y las enseñanzas falsas que están a nuestro alrededor? ¿Cuánto tenemos que examinar cuando tenemos una Biblia en la mano en sí? Si es la Biblia como tal, o si es una Biblia que ha sido cambiada. Voy a hacer una referencia aquí importantísima en cuanto a los llamados testigos de Jehová. Y mis hermanos, lo digo con toda claridad. Son falsos testigos de Jehová. Constituyen una secta. Tanto es así que el que no esté dentro de ellos no tiene y no está bajo la bendición del Dios del cielo. Mis hermanos en Cristo, esto es algo que voy a compartir, es algo que he compartido en los estudios bíblicos que he tenido aquí en la noche, a veces los miércoles. Hace muchos años atrás, cuando vivíamos en el área de Westchester, en Miami, me tocó a la puerta un hombre que tenía cerca de 60 años, testigo de Jehová. Y me dijo que quería hablarme acerca del reino. Y le presenté un reto. Le dije, si yo le muestro una contradicción en su Biblia, ¿me escucharía usted a mí? Y aceptó el reto. Lo invité a que pasara, se sentó. Y le dije que fuese al texto que aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, verso número 6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿recuerdan?
y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y le pregunté de quién está hablando el profeta. Y admitió que ese era un texto mesiánico. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Un texto mesiánico. ¿Y quién es el Mesías? Cristo es el Mesías. Le dije, vamos a ir a su Biblia. En ese Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 1. Y en la Biblia de ellos dicen, el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios en minúscula, porque ellos niegan la deidad de Dios. Y ellos dicen que Cristo fue creado. Le dije, fíjese, ¿no?, en lo que dice, un Dios en minúscula. Digo, regrese a Isaías capítulo 9, verso número 6. Lógicamente estamos en la Biblia de ellos. Una Biblia, como dije, cambiada, amañada en sí, ¿no? Y cuando volvió a leer el texto, abrió el maletín que traen ellos, ¿no? Pues mis hermanos sacó una libreta, tomó un lapicero en su mano y me dijo, hable, yo lo voy a escuchar a usted. Y fue una gran conversación la que tuve con él, mis hermanos. Cristo es la manifestación del Dios del cielo. Mis hermanos en Cristo, ¿no? Dice el texto, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y a dónde nos lleva este texto, mis hermanos? Génesis 1:1. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Fundamento sobre el cual se estableció la religión hebrea. Sí, mis hermanos. Cristo es la plenitud, es la total revelación de Dios. Sí, Él es la plenitud de la deidad y es la plenitud para nuestras vidas. Por eso es que de nuevo dice el texto, en Él estamos completos. No nos falta absolutamente nada más. En Él estamos completos, mis hermanos. Así pues, recordemos hoy en este día la gloria de su deidad, la cual nos habla de la maravilla de su divinidad. Salmo 24:7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y el verso número 10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Y sí, mis hermanos, les recuerdo el texto de Zacarías 12, verso número 10, si recuerdo bien, donde Jehová está hablándole al pueblo y le dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por mí, como se llora por hijo unigénito. Ahí está la identificación del Jehová del Antiguo Testamento con el Cristo del Nuevo Testamento. Por eso bien dijo él, ¿no?, a aquellos judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Así pues recordamos la gloria de su deidad, mis hermanos. En el tratado a los Hebreos, capítulo 1, verso número 3, dice ahí la Escritura, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recordemos pues, mis hermanos, la gloria de su gracia. Digo, recordando la gloria de su gracia, que nos recuerda, mis hermanos, la grandeza de su misericordia, de esa misericordia infinita, mis hermanos en Cristo. Como dice la carta a los Efesios, capítulo 1, verso número 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en el verso que antecede, el número 6, de ese primer capítulo de la carta a los Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Sí, mis hermanos, recordemos las muchas facetas de la gloria de su verdad. Esa gloria de su verdad que declara su inmutabilidad, su infalibilidad, mis hermanos. Él es inmutable y Él es infalible. Ese que está sentado ya en el Vaticano no es infalible, mis hermanos. Ese es un ser humano perdido en las tinieblas, que asume títulos que no le pertenecen. Si recuerdo bien, mis hermanos, creo que en Mateo capítulo 23, el Señor Jesucristo, dentro del contexto espiritual, dijo: Él no llamaréis Padre a nadie, ni aun a mí mismo, sino solamente al Padre que está en los cielos. Y el único que es Padre dentro del contexto espiritual es el Dios del cielo, porque Él engendra hijos a través de su Hijo. Y por eso dice el Evangelio según San Juan, ese primer capítulo, y el verso número 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios engendra hijos a través de su Hijo. Por lo tanto, Él es el único dentro del contexto espiritual que lleva ese título. Y oímos al Señor camino al huerto de Getsemaní, al dirigirse al Dios del cielo: Padre Santo. Ese título es de nuestro Dios, mis hermanos. Ese título no le pertenece a ningún hombre. Y habla acerca de usurpar lo que no le pertenece. Y de hecho, mis hermanos en Cristo, hay un solo puente entre Dios y los hombres. Y ese puente es Cristo. Y por eso es que el título de sumo pontífice pertenece solamente al Señor Jesucristo. Porque lo que quiere decir es máximo puente. Y el máximo puente es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso número 5, mis hermanos. Sí, pues, recordemos, mis hermanos, la faceta de la gloria de su verdad, que declara su inmutabilidad y su infalibilidad. ¿Recuerdan el texto? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Salmo 108, versos 4 y 5. Hablando acerca de la gloria de su verdad. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra
sea enaltecida tu gloria. Mis hermanos en Cristo, el Evangelio de nuestro Dios no se conforma a los tiempos del hombre, a los cambios sociales del hombre. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en medio de la gran apostasía que estamos viviendo? Tenemos que recordar siempre esto, mis hermanos. La cultura a la cual nosotros pertenecemos ahora, esa es la cultura del reino de Dios, ese reino inmutable. Y es ahí donde tenemos que estar ubicados, mis hermanos. Y es ahí donde nuestras vidas están llamadas a desarrollarse y a crecer. Recordemos la gloria de su Evangelio, el cual nos habla de la suficiencia de su expiación, de su sacrificio sobre el monte Calvario. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es a través de Cristo que llega esa iluminación interior a nuestras vidas. Pues su sangre derramada y derramada conforme a la exigencia del Dios del cielo en total santidad sobre el monte Calvario. Y por eso es la gran necesidad del ser humano de acudir a esa cruz, de abrazarse del Salvador, de comer de esa carne y beber de esa sangre, para que sus pecados sean perdonados, para que se lleve a cabo esa iluminación interior y la luz de Cristo resplandezca en su mente, en sus corazones. Recordemos que la poderosa gloria de sus milagros nos da la fortaleza de su poder. Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso fue parte de la oración del apóstol Pablo a los Efesios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, de aquel que es la plenitud de Dios, de aquel que es nuestra plenitud. Recordemos, mis hermanos en Cristo, que la majestuosa gloria de su persona nos habla de la excelencia de su obra. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Pedro está hablando acerca de la manifestación que se llevó a cabo en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mis hermanos en Cristo, sentimos esa voz en nuestros corazones. Porque así como el Señor Jesucristo es su Hijo amado, así lo somos nosotros también. Somos hijos amados por Él. Por eso entregó a su Hijo amado. La pregunta es esa. ¿Nos mira el Dios del cielo con la misma complacencia? ¿Y podrá el Dios del cielo decir, esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia? ¿O este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Tuvo complacencia en su Hijo amado porque Él se anonadó. Él se entregó a la voluntad de su Padre Celestial. Él vivió la vida agradable y perfecta delante de su presencia. Mis hermanos en Cristo, para que eso suceda en nosotros efectivamente tenemos que beber, mis hermanos, de esa fuente inagotable de la cual estábamos cantando hace unos momentos. Y tenemos que beber de esa fuente inagotable todos los días de nuestras vidas. Y mis hermanos, por eso es que tenemos que recordar constantemente lo que sucedió en el Monte Calvario, para que nuestros corazones se muevan en agradecimiento a nuestro Dios y en agradecimiento a nuestro Salvador. Y la disposición de beber de Él, mis hermanos en Cristo. Y como dije, hacerlo continuamente. Recuerden esto. Cuando el apóstol Pablo dijo orad sin cesar, está hablando de una comunicación constante con el Dios del cielo. No esporádica, mis hermanos. No en un pequeño espacio de tiempo, mis hermanos. Esa comunicación tiene que ser constante con nuestro Dios. Con total conciencia de que nuestras vidas están delante de su presencia constantemente. Así pues, mis hermanos, recordar la gloria de nuestro Salvador, recordar la gloria de nuestro Dios, y recordar la gloria de nuestro Dios, recordar nuestra participación ahora en esa gloria. Porque Él vino a mostrar su gloria con el propósito de llevarnos a esa gloria. Y no solamente, mis hermanos, de tener una habitación en los cielos, sino de llegar a tener un cuerpo conforme al cuerpo de su propia gloria. Así pues, al celebrar la cena, vamos a recordar estas cosas. Que el significado real esté ahí en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque esto es de salud para nuestras almas, para nuestras vidas.
Esto va a fortalecer nuestros corazones en medio de todas las circunstancias que se presenten, mis hermanos en Cristo. Y esto va a motivar nuestras mentes, mis hermanos, a no retener, mis hermanos, este precioso evangelio para nosotros mismos, sino con todo entendimiento, hacer ejercicio, el ministerio al cual estamos llamados todos, el ministerio de la reconciliación, y llevar el mensaje de salvación a otros. Así pues, todo eso está implicado en estos elementos. Mis hermanos, que tipifican en sí lo que sucedió sobre el monte Calvario, y el insondable amor de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Y mis hermanos, del Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Así pues, estos elementos son simbólicos del cuerpo y de la sangre del Señor. La cena del Señor es para todos aquellos que han experimentado ese nuevo nacimiento en Cristo, como dije, que han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es para aquellos que, en obediencia al primer mandato, mis hermanos, el primero, ¿no?, se hayan bautizados. Cuando el Señor le dio la gran comisión a los discípulos y le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y le dijo: haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Aquellos que creyeron el día de Pentecostés fueron bautizados aún inmediatamente. El carcelero de Filipo y su familia fueron bautizados la misma noche que él recibió la salvación. Este es el primer paso hacia el crecimiento espiritual genuino. Y de hecho, mis hermanos, es la proclamación pública de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en el interior de nuestras vidas. Así pues, para participar de estos elementos es necesario, ¿no?, haber recibido a Cristo y haberse bautizado por inmersión, como Él lo demanda en su palabra. Esperando que este sea un tiempo de refrigerio espiritual para todos. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ir sobre el texto que siempre utilizamos en un momento como este. Este texto fue dado para traer corrección a una congregación desordenada.
pero de hecho nos enseña a nosotros la solemnidad que este momento debe de tener. Primera de Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, donde dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os enseñamos, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y recuerden, mis hermanos, ¿no?, hay que entender el propósito de la obra redentora sobre el monte Calvario. Y siempre les he dicho a ustedes, ¿no?, el motivo esencial de la cruz es la santidad, mis hermanos, sin la cual nadie verá al Dios del cielo. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. De hecho, como dije, mis hermanos, esta instrucción está dada a una iglesia que estaba fuera del contexto real de lo que esta celebración es. En sí. Hay que entender plenamente el propósito de la cruz. Vamos a tener un momento de oración y de oración individual. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a llevar nuestras vidas delante de nuestro Dios.
Además, te damos tantas gracias, oh Dios, por este momento. Damos tantas gracias, Padre, por la misericordia que has vertido sobre nuestras vidas. Deseando, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que examine nuestra mente y nuestros corazones y nos guíe en el camino eterno conforme a sus deseos. Te rogamos, Padre, en perdón, Padre, para nuestros pecados y negligencias. La determinación de ser, Padre, de glorificar tu nombre. Que Padre, nuestras vidas sean agradables, oh Padre, en tu corazón tuyo. Gracias, Padre. Nos damos la bendición sobre ti. Y ahora, Dios, cambia tu rostro, haciendo con acción de gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito Dios, Padre nuestro. En el momento de recordar, Señor, en el Espíritu, Señor, bendice este momento, Señor, y bendice este pan, este símbolo, Señor, que representa tu pueblo. Recordar, Señor, gracias, Señor, por la oportunidad de dar. Padre, perdón, Señor, por todas. Dios
Dice la palabra de nuestro Dios, porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñaron por el Señor Jesús. La noche que fue entregado tomó pan y le dio las gracias a partir de tomar, comer. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí y en memoria de Cristo. Participe de mí. Ahora, hermanos, vamos a dar gracias por la boca. Vamos a sentar a nuestro Señor. Bendito Señor, dispuesto a darte, Señor, a conocer nuestra deuda contigo, Señor. Gran beneficio, Señor, a nombre de todos nuestros, donde no lo merecemos y lo merecemos aún, Señor, aún así, Señor, ha tenido misericordia, Señor, y nos agradecerte, Señor, que tú nos hayas sacado de donde estábamos, Señor, que nos hayas puesto en un lugar mejor, y nos hayas ahora, Señor, la oportunidad de ser iguales a ti, de ser hermanos tuyos, Señor, de nuestra familia, como si fuéramos, Señor, merecedores. Te pedimos tu bendición de apoyo, Señor, te pedimos tu ayuda, Señor, para alcanzar, Señor, lo mejor que podamos y para tener la fe que tú esperas de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú me hayas permitido reunirnos un domingo más, Señor, para celebrar tu cena, Señor, la cena tuya, Señor, la cena que tú celebraste con tus seguidores, Señor, aquel día, donde dejaste, Señor, el pecado que repetimos fielmente en el día de hoy. Te agradecemos por tu sangre, Señor, que nos limpia, Señor, que nos da fe, nos da esperanza. Te agradecemos todas estas cosas, Señor, hacemos con alegría, Señor, hacia tus hijos. Gracias por tu gracia, Señor, guía, en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos tomamos también la copa, después de haber cenado. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí, en memoria de Cristo. Participemos de la copa. Sí ven, Señor Jesús. Y ahora podemos cantar esa última estrofa. ¿No? En la cruz de Jesús derramó hermosura, contemplo en misión, pues en ella llevé lo inmolado murió para darme Pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Jesús triunfo, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. seré siempre fiel A la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Jesús triunfo, mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, hermanos. Amén. Ya
Y de hecho, pues, esto es un anuncio de su segunda venida. Y mis hermanos, está muy pronto a suceder. Muy pronto, ¿no? Así pues, estar firmes y constantes, ¿no? Firmes y constantes, ¿no? Nuestras vidas asidas de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Viviendo el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo que está en nosotros, mis hermanos. Y que ese amor no solamente se puede experimentar a través de la congregación en sus hogares. Una necesidad tan grande, mis hermanos. Porque recuerden siempre esto. Si hay salud en el hogar, va a haber salud en la congregación. ¿Sí? Así pues, mis hermanos, en medio de todo tiempo y circunstancia, disfruto de esa dulce compañía con los ojos puestos en la esperanza, puestos de pie. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, oh Padre, por los cánticos. Gracias por tu santa palabra. Gracias por este tiempo de refrigerio espiritual que hemos podido tener aquí juntos contigo, Padre. Somos tu pueblo, ovejas de tu prado, oh Dios. Y cuánto reposo trae esto a nuestros corazones. Gracias, Padre. Te amamos, te necesitamos, oh Dios. Tú eres nuestro Dios y no hay más. Rogamos la bendición, Padre, sobre la congregación, sobre cada hogar representado, oh Padre amado, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, y que podamos todos morar bajo ese manto tuyo de poder, de misericordia, oh Padre, de protección. Bendice a nuestros hermanos ausentes. Bendice, Padre, a toda persona que ha de escuchar, ver este tiempo, Dios. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual la has dado. Oh Padre, a cada vida tuya sea la honra y tuya, oh Padre, sea la gloria. Buscamos tu rostro con acción de gracias y expectación, oh Padre, en el nombre de aquel delante del cual un día tendrá que doblarse toda rodilla y confesar que Él es el Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Salúdense prudentemente.